Buenas noches, hermano. Ay, ay, ay. El Señor tiene hermanos bien graciosos, acá es para alegrarle la vida a uno, ¿ah? Y yo le doy gracias a Dios por eso. Buenas noches, hermanos de los que nos escuchan y aquellos que están en nuestra reunión número 6 de capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Mientras nosotros hemos ido estudiando a través de los libros, ciertamente rápidamente, espero que ustedes ya hayan leído la carta a los hebreos ya como unas 15 veces, 20 veces, pero que lo hayan leído, porque es importante saber por qué para nosotros como cristianos, vamos a decirlo los gentiles, si nos cuadramos dentro de la Biblia, ¿por qué es tan importante que entendamos nosotros la carta a los hebreos? Porque según la crítica, pues según la historia, dice que la carta a los hebreos ha sido dirigida a cristianos de nacionalidad judía, ¿no? Y se han convertido, ¿no? Y que estaban pues en todo un seguimiento del camino, como lo llamaban en ese entonces, pero que estaban sufriendo pues cosas terribles, persecuciones, movimiento de su cultura, movimiento de la religión que estaban aprendiendo ahora, movimiento de las bases de una fe hacia Dios en cierta manera ya generales, tanto por el lado judío con la Torá y todas las enseñanzas que tiene, como por las nuevas enseñanzas que estaban recibiendo, que no estaban escritas como nosotros la tenemos en la Biblia, ¿no? Estaban siendo cartas de anuncio, cierto, de ánimo, de Pablo, de Pedro, podría ser de Santiago, pero todas esas cartas han sido anuncios para levantar al pueblo, ¿no? Para que se circulen entre las iglesias que ya existían en ese momento, pero era el propósito de manifestar una creencia, un fortalecimiento de fe y seguir en el camino y en la persona de Jesucristo, que era el asunto. No era como nosotros quizás ahora nos enseñamos el libro como una parte con exégesis, o un poquito de teología, un poquito de muchas cosas, pero ellos no tenían esa oportunidad. Entonces, pero nos ganaba en algo. Era el trabajo del Espíritu Santo en ese momento, fortaleciendo y formando una iglesia que estaba empezando de cero, como puede ser la nuestra que tenemos en Pachacut, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero el hecho está en que nosotros los cristianos debemos ver la mano del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, para poder entender la carta a los hebreos, no solo es la interpretación dada a estos creyentes por Pablo, para que puedan entender que lo que ellos tenían del antiguo, ¿no? De toda esa fe que profesaban a través de los sacrificios, a través de la parte el Tanaj o también el Pentateuco, como nosotros lo llamamos, que es Torá, ¿no? Toda esa historia, todo ese proceso del pueblo, todo lo que ellos aprendieron de Dios, de que era poderoso y que era proveedor y que era todopoderoso, ellos lo aprendieron de generación en generación. Y así han sido instruidos por sus mamás a los niños de la historia de Israel a través de esas manifestaciones grandiosas de Dios. Y nosotros fue un acercamiento de la gracia, un acercamiento por la cual nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, el cual se mostró en primera instancia para hacernos convencer de nuestros pecados delante de Dios y para que se estableciera lo mismo que Dios estaba pidiendo para reconciliar al pueblo, como lo hizo con el pueblo de Israel y nosotros. Es cierto que la entrega de Jesucristo como el Cordero entregado en sacrificio era esencial, pero había un elemento que hasta ahora nosotros de repente no lo manejamos bien, que era la sangre, la importancia de la sangre en este proceso. Esta importancia de la sangre es la que a nosotros nos cubre ahorita actualmente delante de los ojos de Dios para no quedar fulminados en su presencia. Esa sangre es la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y esa sangre la vamos a nosotros a ver. Antes de entrar al capítulo 10, me gustaría que alguien pudiera leer el verso 19 del capítulo 9 de Hebreos. Solo el 19. Perdón,
hasta el 20. Hoy lo tengo. Yo, yo, Porque porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció y roció el mismo libro, dice, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Amén. Miren, miren ese entonces y mírennos y miramos nosotros con la obra de Jesucristo en la cruz. No era solamente el hecho y la ejecución como le mandaron a Moisés para que hiciera todo lo que Dios le dijo sobre el tabernáculo y sobre todas las cosas que tenían que haber en el pueblo levita. Pero cuando Moisés retoma esto, ¿qué cosa hace con el pueblo y con las cosas que Dios le había dado? Pone la sangre, como dice el verso 20, que dice, diciendo, esta es la sangre del pacto. Eso no se ha movido. Dice que Dios os ha mandado. Y miren lo que dice el 21. Y además de esto, roció también con la sangre, ¿qué cosa? El tabernáculo y todos los vasos del ministerio. O sea, ¿qué cosa estaba haciendo ahí? La consagración. Esa consagración que en ellos era con naturalidad en todas esas cosas que Dios había mandado para que sean construidas y ellos sigan ahí para que puedan dar el sacrificio. El propósito no era el sacrificio, el propósito era el derramamiento de esa sangre para que pudiéramos tener comunión con Dios. Eso está en capítulo 9 de Hebreos. Y está toda esa sangre que nosotros ahora hablamos en la obra de la gracia del Espíritu Santo, la simplificamos en la persona de Cristo de una manera muy ligera, si vamos a poner así, pero en realidad está haciendo el compacto que todo lo que fue entregado, dice la palabra, que nos dice que sombra, ¿no dice? Es decir, que no era tanto el que se fijaran en todas esas cosas, sino se fijaran lo que fue derramado, la sangre del pacto. Esta es la sangre del pacto. Bien cierto que tenían que hacer cosas y que identificaban, vamos a poner así, tipos de Jesucristo. Pero el hecho no estaba en esas cosas, sino en la sangre. Y cuando nosotros llegamos a la gracia, llegamos por esa sangre. Llegamos por esa sangre. Entonces yo les he dado a ustedes primero que entremos al 19, 20, 21 para poder entrar. Usted sabe que la Biblia no ha sido constituida en su tiempo, cuando eran pergaminos, no había capítulos y versículos, y a veces las secciones que tenemos ahora no realmente empieza pues en el capítulo 1, 2 o 3, sino se juntan 2, 3, 4 capítulos para poder entender el contexto. Entonces, si nosotros estamos leyendo 9, 19, 20, 21 y llegamos al 10:1, vamos a entender ahora el primer versículo. ¿Qué cosa dice el primer versículo? Versículo del capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por el mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos, y entendemos que eso es lo que el Señor habla, completos. Nosotros somos completos, santos en Cristo, ¿ok? Pero también hay que enseñar al pueblo que eso no se hace inmediatamente acá en la tierra, pero en el cielo sí, porque ahí estamos nosotros ya dentro de la presencia de Dios, pero dentro de la persona de Cristo, que Él ya nos tiene. Entonces, hay que poder enseñar la realidad que nos ha dejado el Señor todavía acá en la tierra y la que ya Él la tiene, pero porque para Él todo está hecho. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es cómo manejar eso en la fe.
No nos creamos, por eso vienen los conflictos de pensar a veces cuando fallamos o hacemos alguna cosa que no corresponde al cristiano, ya decimos inmediatamente perdemos la salvación, ¿no? Como que si esas cosas van a anular el amor de Dios. No, nosotros vamos a ir en corrección, más bien, te vas a jalar la oreja y vas a seguir avanzando. Ahora que si tú ya quieres alejarte de Dios, ya esa es otra cosa, ese es otro tema, es de otro calibre, y ya hay que ver por qué, y eso hay que ahondar de otra forma. Entonces, vamos a ver lo que el Señor nos está mandando acá en el PowerPoint. Vamos a ver Hebreos 10:1-4, porque el antiguo pacto era solo una sombra de las realidades del nuevo. ¿Y de qué nos sirve a nosotros esto? De que tengamos fe de lo que se ha hecho el Señor, no solo por la manifestación del Evangelio, que te lo pueden decir, sino porque tengas certeza que eso ya, de las promesas, se están cumpliendo en el Nuevo Testamento. Y el libro de Hebreos te sirve a ti y a mí para entender todas esas cosas que eran del antiguo, porque el antiguo lo que estaba tratando de hacer es manifestar la necesidad de ese mediador por medio de la sangre, porque esta es la sangre del pacto, dice ahí la palabra de Dios. Bueno, avancemos. Verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vamos a desmenuzar. La ley se está refiriendo a la ley mosaica, el sistema de los sacrificios establecidos por Dios en el Antiguo Testamento. Sombra de los bienes venideros, que significa los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo una sombra o una prefiguración de la realidad que se cumpliría en Cristo. En Cristo. Así como en Génesis 3:15 nosotros tenemos la promesa de nuestra redención por medio de la simiente de la mujer, que ya se refería a Jesucristo, imagínense de Génesis, así todas estas manifestaciones que están en el Antiguo Testamento eran para manifestar lo que iba a venir y que ahí tenía que producirse fe también y esperanza, que es lo mismo que nos piden a nosotros ahora porque va a venir el Señor nuevamente. O sea que no digamos de que el Antiguo Testamento ya quedó pues abolido como queremos dar a entender. Sigue vigente porque las promesas tienen que cumplirse hasta el final, como dice Apocalipsis. Dice, no la imagen misma de las cosas. ¿A qué se refiere? Los sacrificios no podían ofrecer la expiación completa del pecado, ya que no eran la realidad, sino la sombra. Entonces, ¿para qué lo hacía? Porque el pueblo, por la dureza del corazón, tenía que seguir haciendo estos ejercicios para que constantemente estuvieran presentes delante de Dios pidiendo perdón por los pecados de este pueblo, que es lo mismo que nosotros hacemos. La gracia no te quita de estar arrepintiéndote a cada momento de las cosas que has dejado de hacer por ignorancia quizás, o has dejado de hacer adrede. Por eso en la noche, cuando nos acostamos, en nuestras oraciones le entregamos al Señor nuestra vida y que Él haga de nosotros y nos limpie de todo lo que hemos nosotros podido fallarle. Porque no somos perfectos, no somos perfectos. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios repetidos no podrían alcanzar la perfección, ya que eran ineficaces para la expiación del pecado, pero sí mostraba la ruta, que es diferente. No era que daba la acción que ya ahí terminaba, porque se tenía que repetir a cada momento, cada año, como dice, pero sí te mostraba el propósito, sí te mostraba cómo iba a ser y que tú debías tener en el corazón esa esperanza de que lo que estabas haciendo en ese momento, tú lo ibas a tener en la persona de Jesucristo. Pero no, había una formalidad nada más exterior de las cosas y no realmente un acercamiento de corazón. Porque en realidad, si tú lo hacías eso de corazón, estabas llegando al Señor como Dios quería.
como fue la ofrenda que hizo Abel a Dios, que fue aceptada. No solo por el cordero gordito, sino también porque hubo sangre de por medio en ese acercamiento. Y eso es lo que Dios buscaba. Sigamos. Verso 2 dice, de otro modo, cesarían de ofrecerse, refiriéndose a los sacrificios continuos, cesarían de ofrecerse porque los que rinden culto una vez limpios no tendrían ya que conciencia de pecados. ¿Cuál es la situación cuando hay limpieza, la limpieza que ha hecho el Señor con nosotros? La conciencia, ¿ok? Esa conciencia la debes tener tú y yo porque cuando hemos acercado al Señor, Dios nos ha limpiado esa conciencia de pecado porque nos ha limpiado nuestro corazón. Pero esa conciencia de pecado te lleva a lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos andar en fidelidad. ¿Ok? Otra palabra que utilizan para estar andando en las cosas del Señor se llama piedad. Entonces también la palabra de Dios dice, ¿no? Lo referente a la vida y a la piedad ya ha sido dado para nosotros. Entonces que ya está dado ya el camino. ¿Estamos? Y también Romanos 6:22 dice que aquellos que han sido renovados, aquellos que han sido salvos por la sangre de Jesucristo, el camino que tienen ellos es el fruto que tienen ellos, es la santificación. Entonces, la santificación es recorrer el camino que Dios ya ha dispuesto. Y no confundamos en que por portarnos bien, ¿no? Chévere, eso va a ser aceptado al Señor, porque si el corazón no está metido ahí, estamos fritos. Entonces, todo nuestro andar es por fe, porque es donde entra en nuestro corazón para que podamos hacer las cosas correctamente como Dios quiere, pero el principio y fundamento de lo que nosotros hacemos con nuestras manos, pensamiento y con todos nuestros seres, porque nace de Él, en nuestro corazón, de Él. Pondré en vosotros la ley de Él, la pondrá en la mente y en nuestro corazón, dice. Entonces de Él sale, ¿ok? Sigamos y miren acá. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea que se confirma que lo que hacían antes no podía limpiarlos. ¿De dónde sale esto? Miren, Levíticos 16:21. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel. ¿Ok? Poniéndole así sobre la cabeza del macho cabrío todos los pecados sobre él. Era una forma de poner, por eso ponía las manos encima. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. ¿Ok? Entonces, acá lo que se representa es el sustituto. Y el sustituto siempre ha sido Jesucristo, porque Él vino a sustituirnos en la paga del pecado, que era la muerte. ¿Por qué Cristo abolió el antiguo pacto? Hebreos 10, de 5 al 9. Dice, por lo tanto, entrando en el mundo, ¿dónde fue que entró en el mundo? Lo vemos en Juan, capítulo 1, verso 14. Él dice, sacrificio y ofrenda no quisistes. O sea, no fue el deseo de Dios, pero me preparaste un cuerpo. Eso era lo que buscaba Dios. Y se hizo así. Holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron, porque no estaba con la sangre que quería ver Dios para poder cubrir el pecado del hombre. ¿Dónde está eso? Salmo 46. El sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos. Holocausto y sacrificios por el pecado no has pedido. ¿Ven? Seguimos entonces. Miren, sacrificios, la palabra sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, ya no te agradaron. Esta palabra agradaron en el hebreo significa deleitarse. O sea, con los sacrificios y los holocaustos Dios no se deleitaba de eso. No era su voluntad.
¿Y ustedes se acuerdan en qué parte de la Biblia, en los evangelios, dice que él se deleitó? ¿En En el qué momento bautizo. con Jesucristo? En el bautizo de Jesús. Correcto. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ok? Entonces, Dios estaba buscando que para el hombre la única forma de salvación era a través de su Hijo. No había otra forma, porque su Hijo tenía la misma naturaleza de aquel que pedía esto en la ley. Para poder ser nosotros perdonados, Dios pedía eso. ¿Qué cosa pedía? La muerte del pecador. Y no había otra forma quien lo haga que Jesucristo, porque en su resurrección Él se iba a llevar a muchos hijos a la presencia del Señor. Estaba todo preparado, hermanos. Hebreos 10:5. Miren, acá lo que dice, entrando en el mundo, se refiere a la encarnación de Jesús, su entrada al mundo como hombre. Y ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Y dice, se refiere a las palabras de Jesús citadas en el del Salmo 46. O sea, él está pronunciando lo que ya está escrito. ¿Por qué? Porque cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, él está mostrando de que en él se está cumpliendo las promesas de Dios. Y por eso utiliza el texto de los libros en hebreo que él estaba mencionando. Sacrificio y ofrenda no quisiste, también está en el Salmo. ¿Ok? Hebreos 10:6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿En dónde está basando su forma de mirar y de dónde está hablando? Del Salmo 46:7, enfatizando que los sacrificios de animales no eran aceptados por el Señor. ¿Entiende? Dice, no eran aceptables. ¿Por qué? Porque él buscaba la excelencia de esto o la supremacía de esto, pero de alguna manera los ponía dentro del tabernáculo o la área de sacrificio, porque la secuencia estaba manifestando la persona de su hijo. Entonces, de esa manera, él permitía, si vamos a poner la palabra, no aceptaba como una cuestión, permitía de que esto sucediera. Pero hay una manifestación que está en el lugar santísimo, que cuando él aceptaba y lo hacían correctamente, la presencia de Dios bajaba. Quiere decir que de alguna manera él estaba dándoles a ellos a entender que sigan de esa forma, pero lo perfecto y lo excelente, lo que busca el corazón de Dios estaba en su Hijo, no en estas cosas que se hacían. Porque nunca dejó Dios a su pueblo, siempre se acercó, aún siendo así, rebelde. Hebreos 17. Entonces dice, heme aquí, ¿quién está hablando ahí? El Hijo. Heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Salmo 47:8. Entonces dije, he aquí yo vengo. En el rollo de pergamino está escrito acerca de mí. Está hablando Antiguo Testamento, ¿ok? El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Él repite de este salmo, Pablo está mencionando el Salmo 47:8 para manifestar la voluntad de Jesucristo hacia su Padre, que ese era su alimento, era la forma que él se gozaba y honraba a Dios. 8. Habiendo dicho arriba, sacrificios, ofrendas, holocaustos por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen ¿dónde? Según la ley. Es decir, lo que estaba acá manifestando la sombra de lo que se tenía que hacer, el Señor lo hizo, pero a nivel espiritual. Lo hizo acá, ¿no es cierto? Pero se reflejó a nivel espiritual. Fue aceptado en la presencia de Dios, en lo que llamaríamos el tabernáculo celestial. Ahí fue aceptado esa ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. No se hizo acá solo en el sentido natural, afectó los cielos. Salmo 46, está ahí lo mismo. Pasamos. Dice, diciendo arriba, el autor repite las palabras que Jesús citadas en el versículos anteriores.
¿Qué más podemos ver? Entonces, heme aquí para hacer tu voluntad. El autor vuelve a citar Salmo 47, enfatizando la disposición de Jesús en hacer la voluntad. Pablo está manifestando las cosas del Antiguo Testamento a un pueblo para solidificar, para consolidar de que, muchachos, lo que ustedes tienen presente en esta fe que están ahora teniendo, no se muevan de eso, porque eso es mejor que lo que ustedes tuvieron anteriormente. Y más aún adelantándose, porque en ese tiempo que se escribió la carta a los hebreos, estaba muy cerca del año 70 que iba a haber la destrucción del templo. Al no haber templo, no iba a haber sacrificio. Y al no haber sacrificio, entonces la fe de ellos, como su nacionalidad, como su religión, si queremos ponerlo así, ya no tenía dónde hacerse. Entonces se tenía que hacer de otras formas. Entonces, de esas formas ellos ya estaban adelantados, porque la única forma era a través de la gracia en Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros recibimos. Lo que antes en el Antiguo se manifestaba, lo hemos recibido de gracia en el Nuevo. En el Nuevo Testamento nos habla de la obra de Jesucristo. Y esta obra de Jesucristo no fue hecha así nada más inmediatamente en el Nuevo Testamento, sino que viene de unas promesas que Dios había manifestado en el Antiguo para que el hombre supiera de que iba a venir el Mesías. ¿Verdad? Sigamos. 9. Heme aquí para hacer tu voluntad. Bueno, este es igual tomando al Salmo 47:8. Hebreos 10:9. La frase heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, es una cita del Salmo 47 que se refiere a la disposición de Jesús en cumplir la voluntad de Dios. Esta frase tiene un significado profundo en el contexto de Hebreos, que se centra en la superioridad del sacrificio de Jesús sobre el sacrificio del Antiguo Testamento. Eso es lo que tenemos que nosotros centrarnos. Lo que ha hecho el Señor es único, pero también es poderoso. Y nosotros tenemos que vivir sobre eso, arraigados y cimentados en Él. Así como al pueblo de Israel se le enseñaba a consolidar su fe en las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, así como fue constituido, así como fue determinado de que a través de las mamás le enseñaran a los hijos para que esto tuviera un pueblo de agradecimiento a Dios, a nosotros también, en la persona de Jesucristo. ¿Ok? Seguimos. ¿Por qué los sacrificios del antiguo pacto no tenían poder, pero el sacrificio del nuevo pacto es eterno y eficaz? A ver, ¿se escucha? Sí, profesor. Hebreos 10, del 11 al 18. Cada sacerdote realiza su ministerio día tras día, ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca logran eliminar los pecados. Sin embargo, Cristo, tras ofrecer un único sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios, y desde allí espera que sus adversarios sean colocados como estrado para sus pies. A través de una sola ofrenda, Él perfeccionó para siempre aquellos que han sido santificados. El Espíritu Santo da testimonio de esto, ya que primero dice, el Señor ha declarado, este es el pacto que estableceré con ellos en esos días, pondré mis leyes en su corazón y los escribiré en su mente. Y luego agrega, y nunca más recordaré sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados han sido perdonados, ya no es necesario presentar ofrendas por el pecado. ¿Se escuchó? Sí, Hoy pastor. en algunas cosillas por ahí, ¿no? Así que, Claro, pero hablado, esto, será hablado. no, esto me ayuda también a no estar cada versículo enseñando y me da tiempo para poder terminar. Todo tiene un porqué, pero miren lo que del 11 al 18
el Señor está permitiendo en esta descripción de que tú y yo tengamos confianza en lo que Dios ha hecho. No es solo leer porque está escrito en la Biblia. Esto tiene una consistencia celestial. Esto está enganchado al poder de la palabra de Dios. Entonces, si para ellos se les estaba diciendo de esta manera para que tengan confianza y que estén confiados de lo que Dios había hecho en la cruz, más pues para nosotros que estábamos a una distancia abismal de la obra del Señor, ¿no? O sea que espero que realmente tomemos conciencia y que esto esté viviendo en nuestro corazón constantemente, que es la motivación que espero puedan entender. ¿Qué más sigue? Ya esto lo hemos visto. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto, a ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, ¿qué? Los pecados. ¿Quién lo quitó? Jesucristo. ¿Dónde está? Éxodo 29:38. Con estos versículos que les estoy poniendo es para que vean la relación que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así que cuando vuelvan a estudiar esto, ya saben ¿de dónde salió? Ah, de tal versículo y de tal capítulo. Sigamos. El 12:13 dice, pero esto habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos puedan puestos a sus pies. Salmo 111. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estado de tus pies. ¿Ven? O sea, Pablo tenía que saber todos estos versículos, pero Pablo no es como nosotros, ¿no? Que decimos, ¿no? Oye, pero Dipe, ¿dónde está? No parafrasees tanto, ¿no? Y a veces te critican en eso, ¿no? Pero Pablo, cuando mencionaba, no te decía está en el Salmo tal, y tal, esto, sino decía que está en la palabra de Dios, ¿no? Bueno, para nosotros, a diferencia de ahora, los judíos actuales, ¿no? Los que son ortodoxos y estudian la Torah, se saben en dónde están todas las cosas escritas, por si ahí sí nos ganan a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un porcentaje, pero que el Señor nos puede dar la habilidad, si nuestro corazón así lo dispone, a nosotros leer la palabra de Dios hasta que sepamos dónde está, ¿no? Así que eso nos va a ayudar un montón. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos desde aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, sus corazones. Y eso nosotros hemos venido escuchando. Ahora, ¿cómo el Señor pone esto en nuestra mente y en nuestro corazón? Hasta donde entiendo yo es por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿para qué lo pone? ¿Para qué lo pone? Por ponerlo. Las promesas de Dios nunca han sido inactivas. Las promesas de Dios siempre han tenido su propósito de su voluntad. Si tú crees que así ha sucedido en tu vida, entonces eso quiere decir que no te queda otra cosa más que dar fruto. No te queda, ni a ti ni a mí nos queda otra cosa más porque el Señor ya nos ha puesto el sello del Espíritu Santo y es el mismo que nos motiva y nos lleva a poder tener la palabra constantemente en nuestra vida. Y esta palabra nos debe regir. Jeremías 31:33, que dice, porque este será el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Para qué ha puesto el Señor ese sello entonces del Espíritu Santo en nuestro corazón? Para que seamos ¿qué? Pueblo. Pero mira lo que te conlleva esto. Es un pacto con el Señor. Entonces tú eres pueblo y Él es Dios nuestro. Pero si así somos, lo que nos queda nada más es obediencia. Pero la obediencia la pongo en la palabra servicio, porque le servimos con gozo en todas las áreas de lo que nosotros hacemos en nuestra vida. No solo en una obediencia
dentro de la iglesia o dentro de las obras que hacemos en la iglesia, sino a través de toda nuestra vida constante, constante. Yo lo único que les pido es de que no bajemos la guardia si por A o B pecamos. Y le voy a poner la palabra pecado en el sentido de alguna desobediencia que hemos hecho. Porque en realidad esa palabra es fuerte cuando uno dice peca. Pero cualquier desobediencia que nosotros hacemos delante de Dios es un pecado, no queda otro significado. Pero si nosotros fallamos, está el hecho del arrepentimiento para limpiarnos del corazón rápido. Pero si uno ha hecho algo y no se limpia delante de la presencia de Dios, vamos a caracterizar nuestra conciencia. Y nuevamente ya no vamos a poder decir que nuestra conciencia está limpia, porque nuestra conciencia está cochina, pero está tan cochina que no queremos decir las cosas como están. Entonces, yo les recomiendo de alguna forma que todos los momentos que podamos, nosotros tengamos la conciencia limpia delante de Dios. La conciencia limpia delante de Dios. ¿Por qué? Porque no es que la conciencia haga abrir los ojos de Dios. No, es que la conciencia lo que hace es confirmar lo que Dios ya miró de nosotros. Pero para no engañarlo, entonces seguir nuestra comunión con el Señor, por los méritos de Jesucristo, por su sangre y porque Él es abogado para nosotros, limpiemos nuestra relación con el Señor. Porque Él es el que ha limpiado nuestra conciencia de pecado, dice. ¿Ok? Entonces sigamos viviendo en eso. 17. Él añade, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos. Igual está en Jeremías 31, 34. Ahora, pregunto, cuando habla, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos, ¿a qué tiempo se refiere en la gramática? ¿Pasado? ¿Presente? ¿O futuro? Eh, en todo tiempo, pasado, presente, futuro, porque ya Dios con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén, Pati. Amén. Y es por eso que en el libro de Juan dice, y aquel que si hubiera pecado, dice, tenemos abogado a Jesucristo nuestro Señor, ¿no? El Paracleto también es el Espíritu Santo, que es el que nos pone en nuestro corazón las debilidades que tenemos y las cosas que están en contra de Dios. Pero ese abogado, que Dios lo tiene eterno, lo ha hecho para siempre. Entonces, pero esto no es para que nosotros nos vayamos a pecar porque nos dio la gana y ya está todo hecho. No, es para que sepamos que tenemos una ofrenda de Jesucristo nuestro Señor que nos limpia y dice que eternamente. ¿Ok? Ya está hecho ese asunto. Pero entonces hay que vivir de acuerdo a lo que Dios está diciendo y eso es lo que está motivando esta escritura. No vivamos de acuerdo a criterios o enseñanzas que de repente lo que quieren es animarte o algo así, pero en realidad la palabra de Dios ya está cumplida en la persona de Jesucristo. No hay nada más que meterle, no hay que meterle tanto chamullo al asunto. Si tú estás en Cristo, está solucionada la cosa. Si no estás en Cristo, estás en otra naturaleza. Pero las dos naturalezas están en ti. Y ya les hemos dicho ya en las clases, a quien tú alimentes en tu carne, ese es el que va a estar más fuerte. Si tú alimentas la carne, entonces los pecados van a estar más fuertes. Pero si tú alimentas el espíritu somete a la carne. Colosenses, cuando utiliza la palabra en el capítulo 3, que dice, y dejen, a ver, vamos al capítulo 3 de Colosenses. Si llega alguien al toque, que me diga, por favor. Capítulo 3 de Colosenses. Nadie agarra su Biblia, ¿no? Ah, quieren que yo trabaje. Ya, está bien, está bien, está bien. No, Johnny Pacheco. Y aquí, dale. 3 hasta cuándo, estimado?
No, dale el 3. Espérate. Del Son 5. cuatro hasta el 5, 5. 5. No, 5, el verso 5. Ya, ok. Haced morir, pues, lo terrenal y en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Correcto. Pero esa palabra hacer morir en el griego es de como la palabra necroxia, y es decir, cuando ya una piel está podrida, por decir así, ¿no? Te va a ir la gangrena comienza a avanzar y se muere ese brazo. Entonces, el Señor, con su obra, lo que ha hecho al pecado es hacerlo en esa forma. Por eso dice hacer morir. No es que tú hagas un esfuerzo para hacer morir esto, sino que Él ya lo hizo y lo que debemos hacer nosotros es seguir el camino que Él ya hizo para dejar estas cosas. ¿Qué cristiano que recibe al Señor, no, o más bien el Señor lo recibe a Él, en ese momento va a seguir haciendo adulterio, fornicación y todo lo demás? ¿Qué cristiano hay que haga eso? Inmediatamente uno deja de hacer todas esas cosas. Es inmediato. Entonces, eso de ahí, entonces hay que seguir con eso. O sea, si así inmediatamente dejaste de hacer esas cosas grandes, lo que sigue también debes de dejar. ¿Qué cosa dice? El verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Correcto. Y el verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el proceso en el cual la muerte, nosotros ya, el pecado ha muerto ya en nosotros, pero ¿cuál es el proceso? Dejar esas cosas que no debemos hacer, que están al principio, que se dejan inmediatamente, pero las que están en el corazón. Recuerden, Israel saliendo de Egipto, pasando las pruebas por 40 años, pero no pudieron sacarle el corazón a Egipto. Lo mismo es esto. Tú sales del pecado, Dios te saca de ahí, pero tú, ¿qué estás haciendo? Estás dejando de que esto siga muriendo en tu vida, ya no al odio, ya no a la ira, ya no a esas cosas que son internas y solo la ve el Señor, pero hay una cosa que dice la palabra es como espada de doble filo que penetra y ve las intenciones del corazón. Esa, la palabra te examina cómo está tu vida. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, el pecado, la palabra de Dios nos ayuda a que constantemente nosotros estemos como un detector cómo está nuestra vida. ¿Ok? Entonces, es cuestión, alguna de estas formas, ojalá que me puedan entender, es cuestión de decisión para que las cosas funcionen. Pero si tú solo te sientas a esperar que eso se haga, te vas a quedar viejito. ¿Ok? Pero la decisión es la que te hace avanzar. Si quieres poner la voluntad tuya, es la que te hace avanzar, pero no son tus obras que te están beneficiando, es que estás obedeciendo lo que Dios manda. ¿Ok? Sigamos. Me fui por un ratito, pero ya regresé. Advertencias. ¿Qué dice? Oye, acá no se puede que se oculte acá el título. Cada creyente es un sacerdote. ¿Está bien? ¿Y qué dice? Se le ¿Y qué? exhorta, ¿Qué A más? entrar en el lugar santísimo y disfrutar de todos sus derechos en Cristo. Pregunto. Ustedes se sienten, y voy a usar la palabra sentir porque es la única palabra que puede identificar la persona para ver si lo está haciendo o no. Nosotros estamos disfrutando de todos los derechos en Cristo. Yo no hablo de la provisión, hermano, pon 5 y te va a venir 1000, te va a venir lo que sea. No estoy hablando de eso, pero hay beneficios en Cristo. Pero
los beneficios en Cristo son cuando uno está viviendo bajo el criterio de Pablo que dijo, yo estoy crucificado conjuntamente con él. Entonces, ¿cuándo viene eso? Como cuando nos dicen en el Evangelio, buscad el reino de Dios primero y todas las cosas os vendrán por añadidura. Entonces, el propósito por el cual todos nosotros debemos andar es gozarnos en lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, pero más en su resurrección. Ya, espero que me entiendan bien. ¿Por qué más en su resurrección? Porque en esa resurrección nosotros también hemos tomado una vida que está escondida en Cristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Nuestra conciencia ahorita actualmente nos acusa, entonces eso quiere decir que hay alguna falla que hay que corregir. Y lavados los cuerpos con agua pura. Ezequiel 36:25, entonces esparciréis sobre vosotros agua pura y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os purificaré de todos vuestros ídolos. Bueno, ya ustedes han escuchado prédicas en las cuales le dicen que ídolos tenemos cuando nosotros anhelamos cosas fuera de la persona de Jesucristo, fuera de nuestro Dios, que son mucho, nuestros anhelos son mucho mayores. Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado, y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esa es una exhortación para ese momento que tenían la intención de salirse de las cosas del Señor, de esa manera, o sea, desechar de una manera mala, ¿no?, las cosas de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban presionados por el lado de los judíos, ¿no? Pero también por el Imperio Romano que los estaba persiguiendo por seguir a Cristo. Imagínense esa disyuntiva, ¿no? Seguidos por haber dejado la ley de Moisés y seguidos por los romanos por haber tomado el camino de Cristo. Es interesante cómo en medio de esa presión se le pide al pueblo, y eso se nos pide a nosotros como un adelanto a lo que ha de venir de la persecución de la iglesia, permanecer en las cosas del Señor y no huir porque se nos persiga por uno u otro bando en contra de las cosas de Cristo. Ya ustedes saben que hay muchos hermanos cristianos que están falleciendo, que están muriendo en manos de aquellos que apostan o apostatan de todo lo que es de Dios, todo lo que es de Cristo. ¿Ok? Las noticias están ahí, se puede ver los miserables que son, ¿no? Pero el Señor tiene en medio de todos estos dolores su propósito. Y a nosotros nos está dando el Señor tiempo a que nos preparemos de la manera más seria posible para que cuando vengan los problemas, no solo van a venir alrededor tuyo, de tu trabajo, de las cosas personales, de tu familia, eso, sino también lo de afuera, el exterior. Como ustedes ya deben tener que entre los mismos hermanos en comilla en Cristo, ¿no? Tratan de desmerecer la obra de la otra persona. Así que nosotros sigamos adelante, el Señor nos enseña de otra manera
Y mientras tengamos a Cristo en el corazón, el amor de Él nos guiará a poder avanzar en todos estos propósitos del Señor. Así que sigamos fortaleciéndonos para seguir adelante. A ver, sigamos un poquito más. ¿Quién puede leer el verso 10:27 y Sofonías 1:18? Yo, Hebreos 10:27 dice, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Y en Sofonías 1:18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque de cierto exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Por eso nosotros no sabemos en qué momento se inicia o mitad o final, ya como quieras ponerlo, pero sí que vamos a ser librados de la ira de Dios. Por la gracia de Jesucristo, por su amor y su misericordia y la esperanza que tenemos en ello. Entonces nosotros sí creemos en el arrebatamiento, pero no nos ponemos a discutir en qué proceso, pero sí sabemos que el proceso es antes de la ira de Dios, antes de que comience la ira de Dios. Bueno, es igual, dice que va a ser en los tiempos de Noé. Acuérdense, Noé estuvo como 100 años mientras hacía el arca, predicaba y les decía que se arrepientan a ese pueblo y se vacilaban de él, se reían hasta que cuando comenzó la lluvia y comenzaron las cosas, así como los huaicos que vemos en Piura y vemos estas cosas, comienzan a venirse, recién ahí se ponen alerta y ya era demasiado tarde, ya era demasiado tarde. Y es lo mismo que va a ocurrir acá. Bueno, Isaías 26:11. ¿Quién puede leer? Yo también. Isaías 26:11 dice, oh Jehová, levantada está tu mano, pero ellos no la ven. Que vean el celo por tu pueblo y se avergüencen, que también los consuma el fuego para tus enemigos. Nosotros, los cristianos, estamos insertados en la promesa de Abraham. Por consiguiente, las promesas dadas a este pueblo también nos pertenecen a nosotros. Así que cuando leamos y estén hablando de estas cosas por las cuales el Señor te va a preservar de toda la ira del Señor, también es para nosotros. ¿Ok? También es para nosotros y con seguridad. 28. Veamos. ¿Qué cosa dice Deuteronomio 19:15? No prevalecerá un solo testigo contra alguna persona por cualquier maldad o pecado que haya cometido. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá un asunto. ¿Ok? ¿Qué dice Hebreos 10:28? El que ha desechado la ley de Moisés, ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3. ¿Usted? Ya. En el Señor, nosotros, o sea, si volvemos a ir en tiempo de estos cristianos, oye, si tú vuelves, mira a lo que te sometes. Les estaba indicando Pablo. Bueno, en la gracia del Señor tenemos perdón y perdón eterno. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado el Hijo de Dios? Miren la comparación. Si tú te salías de la ley de Moisés, ¿no? Mira lo que te pasaba. Pero acá dice, ¿cuánto pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Dice que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por el cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia. Wow, miren esa palabra, ultrajado al Espíritu de Dios. Esos son cuando hablan pues el pecado contra el Espíritu. Miren hacia dónde está tirando, miren por dónde está yendo.
¿Ok? Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo diciendo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros referente a todas estas palabras. ¿Estamos? Todo lo que fue instruido por Dios, siempre hubo esa manifestación de rociar con sangre eso. Porque todo lo que nosotros podemos saber del Antiguo Testamento en referencia a la unión de Dios con su pueblo, por medio del tabernáculo y de todos los servicios y todas las cosas que enseñó, todo eso se juntaba por la sangre del cordero. Ya les estaban enseñando que todo eso solo valía si tuviera la sangre. La sangre era importante. Y cuando el Señor hace la obra para nosotros, su sangre bendita nos cubre a nosotros. Entonces, yo lo único que digo es que aprendamos a vivir de acuerdo a la potencia que está en la palabra de Dios. No que querramos ser mejores que otras personas, porque eso no es nuestro propósito, sino que cada uno es individual en la relación que tiene con Dios, pero que sepa y sepamos todos los que escuchamos y los que van a seguir instruyéndose, que si no entiendes esto de la sangre bendita del Señor que te cubre y que te da todas esas manifestaciones de encontrarte con Dios nuevamente en comunión, entonces, ¿cómo vamos a poder avanzar si nuestros ojos solo pueden ver de repente dificultades, no sé, algo que nos pueda suceder en contra? Pero recordemos pues que hemos sido llamados a pasar por el mismo camino que pasó Jesucristo, ¿no? Y si tú estudias esto, te vas a encontrar que hay que ser valiente, pues cuando dice Josué, ¿no? En el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Porque para seguir al Señor debemos ser así, ¿ok? Pero que no creamos que ese esfuerzo y esa valentía nos va a dar un alguito para estar mejor con Dios. No, no, no. Que ese esfuerzo y valentía te acerque a la persona de Cristo para que entiendas que ahí es donde tenemos que nosotros arraigarnos y cimentarnos y que Él es nuestro reposo y nuestro Shabbat y que en Él nosotros estamos protegidos de todas las cosas que van a venir como censura final al mundo. Entendamos de esa forma, en Cristo, en Cristo. Si quieres, pon tu mente en una circunferencia, métete en el centro y ahí estás en Cristo. Y cuando analices tu vida y analices tu momento de las cosas que pasan, piensa, estás en esta cuestión del Cristo. Entonces, si no, métete pues, métete por el pedido de perdón, métete por el arrepentimiento nuevamente allí, porque para eso el Señor te ha llamado. No, no, no salgamos del redil, mantengámonos ahí. Bueno, no quiero entrar a este de venganza. Vamos a entrar aquí y al final de estos versículos con otra grabación que me ayuda. Hebreos 10, 32, 37. Traed a la memoria los días del pasado en los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis gran conflicto y aflicciones. Por una parte, fuisteis hechos espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, fuisteis hechos compañeros de los que han estado en tal situación. También os compadecisteis de los presos y con gozo padecisteis ser despojados de vuestros bienes, sabiendo que vosotros mismos tenéis una posesión mejor y perdurable. No desechéis, pues, vuestra confianza, la cual tiene una gran recompensa, porque os es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. Porque, aún un poco más, Él ha de venir y vendrá y no tardará. Amén. Lo mismo se nos dice a nosotros. Muchachos, perseveremos. El Señor viene pronto. No sabemos la fecha, la hora, todo, perfecto, todo lo que tú quieras. Pero el Señor viene pronto y quiere que nosotros, su pueblo, mantengamos la fe, mantengamos la perseverancia, pero no tengamos confianza de lo que nosotros hacemos, sino tengamos confianza de lo que Dios nos impulsa a hacer. Seamos honestos en eso.
No nos llevemos la gloria de Dios cuando hacemos cosas. Dios tiene su propia gloria. Nosotros debemos seguir siendo así, honrándole en cada paso que nosotros damos. Eso es lo que el Señor se goza. Y miren, versos finales, 38-39. Pero ustedes han visto en Habacuc, ¿no? El justo vivirá por fe, dicen, ¿no es cierto? Ya, pero miren cómo está escrito acá. Hay versiones que escriben casi igual a eso, pero esta que yo he puesto dice, pero mi justo vivirá por fe. Está hablando, mira, 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 mira cómo es la apropiación de Dios sobre nosotros. Pero mi justo vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, no me agradará mi alma, dice. Bueno, pero nosotros no somos de los que vuelven para la perdición, sino de los que tienen fe para perseverar o la perseveración del alma. Es ahí el trabajo, ¿ok? Muchachos, aviso, dentro de la instrucción de lo que es el alma en otras partes está escrito como mente, ¿ok? O sea, en nuestra cabeza funciona todo. ¿Y por qué? Volvemos a Romanos 12:1, la cual dice que nosotros debemos de renovar nuestros pensamientos para que entendamos cuál sea la voluntad de Dios. ¿Ok? Muchachos, Dios me lo bendiga. Pastor, a su disposición. Amén. Dejamos de compartir, amigo. Listo. Bien, hermanos, vamos a orar para terminar este tiempo. Después pasamos a un tiempo más quizás de intercambio de ideas. Padre, te doy gracias, Señor, por tu preciosa palabra y por esta enseñanza, Señor, que tú nos recuerdas que cuánto debemos de valorar tu gracia, Señor, de ese acceso que nos has dado, Señor, y hoy poder ser hijos de Dios, Señor. Líbranos, Señor, de todo tipo de pensamiento, de renegar de nuestra fe, Señor, y ayúdanos más bien por lo contrario a depender todos los días de ti, Señor. Bendice a David y bendice este tiempo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchachos.